puerta de los cielos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Los invito a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 5, verso 21 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Génesis 5, 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Dice 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció por el que le llevó Dios. Y dice 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vamos a tomar asiento y vamos a discutir sobre esta palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 22, dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y hoy queremos hablar de qué es caminar con Dios. ¿Qué podemos entender por caminar con Dios? Aquí la palabra del Señor nos enseña, nos habla de Enoc, un hombre que caminó con Dios. ¿Y qué quiere decir eso de caminar con Dios para nosotros? ¿Sí? Además de que obtuvo una gran bendición, ¿no? De que dice que fue traspuesto, de que fue arrebatado. Pero, pues el caminar no es como nosotros lo pensamos. Caminar con Dios nos llama mucho la atención para ver qué nos enseña el Señor para aprender a caminar con Dios realmente. Porque nosotros digamos que estamos empezando o estamos caminando con Dios desde que decidimos recibir al Señor, ¿cierto? Nos decidimos a caminar con Él. Pero Él quiere que este caminar sea diferente en nosotros, en cada uno, ¿cierto? Porque no es un caminar común y corriente. Nosotros caminamos con muchas personas, ¿cierto? Nos encontramos con muchas personas y nos llevamos bien con mucha gente, ¿cierto? De cierta forma. Pero quiero que entendamos que no se trata de un caminar común y corriente. Es un caminar a un nivel espiritual, a un nivel diferente, a un nivel que Dios quiere que caminemos, ¿cierto? Es un nivel superior, es un nivel diferente. Para todos nosotros tenemos que entender que el Señor nos está llamando a caminar con Él, no común y corriente, no como se vive en la vida normal, ¿cierto? Porque sí, estamos caminando, pero y no se trata de una buena conducta, no se trata de ser buen ciudadano. Obvio que eso lo debemos de hacer, de llevarnos bien con todo el mundo. Ok, hasta ahí está bien. Pero el caminar con Dios no es igual. El Señor está queriendo decir de que caminó Enoc con Dios. No era porque Él nos está enseñando de que el nivel espiritual que quería que tuviéramos o que quiere que tengamos
es un nivel espiritual muy especial, muy diferente. Porque, ¿por qué lo dice? Aquí la palabra nos enseña de caminar. No nos dice despegar. Hay versículos de la Biblia que nos dice despegar, estar quietos. Hay versículos de la Biblia que nos dice quedaos. ¿Sí? Pero aquí el Señor nos dice caminar. Y es que caminar es la parte más baja de nuestros pies, es lo mínimo, ¿cierto? Es lo que más pegado está al suelo, es nuestros pies, nuestra forma de caminar. Y creo que el Señor nos está enseñando de que cómo caminamos con Él. Si nuestra forma de caminar, o sea, lo más bajo de nosotros, digamos, lo mínimo de nosotros, nuestra condición normal, ¿cierto? Nuestras mínimas actitudes, a veces no se las presentamos a Dios, o no son para que Dios las guíe, ¿cierto? Yo me llevo bien con el hermano, con fulano, todo está bien, eso es normal, o sea, caminamos de una manera normal, pero si que todo nuestro caminar sea delante de Dios, no común y corriente, no como decir, no, eso no lo sé hacer, y ya, sino que todas nuestras decisiones, todas nuestras vidas, sepamos cómo estamos caminando con Dios, ¿sí? Porque lo más mínimo que es andar, lo más mínimo que es nuestra actitud o nuestro diario vivir, sería el caminar normalmente. Pero muchas de esas cosas lo hacemos por reflejo, porque ya es una rutina, ¿cierto? Cosas que hacemos, ir al trabajo, bañarnos la boca, bañarnos, lo que sea, ¿sí? Desayunar, comer, todas muchas actividades que para nosotros resultan rutinas. Muchas veces nunca pensamos que lo estamos haciendo para agradar a Dios, o simplemente porque ya es una forma de caminar, de vivir, ¿sí? Que es vivir, ¿sí? Por eso debemos fijarnos más en cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo, cómo es nuestro vivir normal, ¿sí? Porque caminar nos indica hacia dónde vamos. Muchos caminamos porque tenemos que ir a alguna parte, ¿sí? ¿Con qué propósito se está caminando? Y si se está caminando con Dios, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Cuál es la meta de andar con el Señor? Porque muchos se fijan metas, yo veo una iglesia, me gusta ir allá porque hay bendición, hay un milagro, yo quiero esto o esto, ¿cierto? De pronto muchas cosas materiales, pero o de pronto para satisfacer muchas cosas que son rutinarias, mínimas, ¿cierto? O quieren dinero, o se quiere una bendición, entonces quieren caminar con Dios por lo que Dios va a dar, ¿cierto? Entonces, el Señor no quiere eso de nosotros. El caminar es saber hacia dónde se va. Porque, ¿qué propósito tenemos para caminar con el Señor? ¿Sí? Dice, Enoc caminó con Dios. ¿Y qué quería Enoc? Porque es que aquí nos está hablando de que todo lo que hacía Enoc le agradaba a Dios. De que donde iba Enoc, iba con Dios. Estaba en él, el agradar a Dios. En que toda actividad para Enoc, pero era importante que fuera aprobado por Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Que todas nuestras actividades y todo lo que hagamos y todo lo que pensemos y toda decisión que estemos tomando le agrade a Dios. Porque no debe ser cualquier cosa andar con Dios o simplemente asistir a una congregación, pero después allá afuera nos olvidamos de Él.
por el afán de la vida, por el afán de los estos. No, porque es que nosotros necesitamos más de Él, de que nuestros pasos estén en Él. Además de eso nos está enseñando de que Enoc tenía esa intimidad. Y de intimidad con Dios hay mucho que buscar y que analizar en nuestras vidas. Porque si de nosotros, en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, en nuestra manera de vivir la fe, no tenemos intimidad con el Señor, pues estamos trastabillando, estamos mal. Porque el Señor quiere eso, que toda sea algo muy íntimo. Eso es lo que nos está diciendo. Caminó con Dios, es que toda había una intimidad entre Dios y Él, ¿no? O sea, su nivel espiritual era especial, era muy diferente. Le agradaba a Dios. Dios tenía cierta intimidad y cierta relación con Dios. Y realmente aquí nos llama mucho la atención de eso de caminar con Dios. Desde lo más mínimo que tengamos que hacer hasta si queremos un nivel espiritual realmente destacado en nosotros, que reconozcamos cómo es nuestra relación con Dios. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3. Versículo 5, dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es una forma de caminar, ¿cierto? Pero ¿de qué se fía? Porque muchas veces no nos fiamos de Dios, no nos fiamos de Jehová, no nos fiamos de Jehová, ¿cierto? Porque tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas, nos parece, sin consultar, sin orar, sin siquiera decirle al Señor que voy a tomar esta decisión. Y el Señor aquí nos está diciendo que primero nos fiemos de todo nuestro corazón en Él. Esa es nuestra forma de caminar con Dios, y no en nuestra propia prudencia. Y ya que la prudencia, nuestra propia prudencia, muchas veces se equivoca y está muy apartada de Dios, porque es lo que a nosotros nos parece, y nos creemos que podemos confiar en nuestra propia prudencia, cuando es un error, y eso no es caminar con Dios. Y dice: reconócelo en todos tus caminos. Esa es otra afirmación que hace Dios, para que nosotros, si lo que vamos a caminar, lo que vamos a realizar, reconocemos que está en Dios o no. Porque si no, dice, si lo reconocemos, si le pedimos a Dios que en este camino que vayamos a realizar, si le encomendamos eso, y si hay algo mal, dice que Él enderezará nuestras veredas. O sea que nos hace caminar bien. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Dios. Esto es importante en nuestro nivel espiritual en estos tiempos, cuando se toman decisiones y hay que decir muchas cosas. ¿Y de quién nos fiamos? No nos podemos fiar de nosotros mismos, porque ahí está el error. Sí, podemos saber muchas cosas y tener muchas cosas, pero si eso no está presentado y dirigido por Dios, sino por nuestro propio corazón, pues no sirve. Pues ahí va a haber un error. Ahí de por sí ya se está adelantando muchas cosas, no está caminando con Dios, se le está adelantando. Y es mejor primero consultar a Dios en todo. Nuestro nivel espiritual lo facilita.
Entonces el Señor aquí nos está llamando a revisar cómo estamos caminando con Dios. Sí, llevamos mucho tiempo en el Evangelio, sí, llevamos mucho tiempo, sí. Y de pronto nos hemos confiado de este andar en nuestra propia confianza, ¿sí? Y hemos dejado de consultar en algunas cosas o en muchas cosas al Señor, ¿sí? Y hemos caminado a nuestro parecer. Puede ser. Pero, como dice el Señor, nos está llamando, como dice, es un ejemplo muy grande, Enoc, que caminó con Dios porque agradaba a Dios, porque quería tener intimidad con Dios, porque su nivel espiritual con Dios le daba muchas cosas, ¿sí? Y tenía algo maravilloso que nos está diciendo aquí en la palabra del Señor en el mismo Génesis 5, que dice la palabra del Señor. Dice en el verso 21, dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Cuando Enoc engendró a Matusalén, empezó a andar con Dios. Ese que haya nacido Matusalén hizo que Enoc tuviera un cambio. Cuando se engendra un hijo, yo creo que ahí en una persona hay un cambio, hay algo totalmente que transforma las vidas, que ya ven las cosas de otra manera, diferente, porque y es algo que tenemos que entender de que ya nos sentimos más cerca de Dios, porque engendrar algo es dar vida, y dar vida es ser como co-creador con Dios, porque es como ser semejante a Dios, y eso lo hace transformar a una persona, y eso es lo que hace que caminemos más cerca de Dios. Muchas personas cambiamos cuando tenemos hijos que tengan hijos, ya lo saben, porque es una satisfacción, es algo maravilloso que no esperaba que se diera ese cambio tan grande en la vida de uno, por decir que ya hay un ser de parte de uno que está viviendo. Entonces, sí nos está diciendo el Señor de esos cambios que hace Dios en nuestra vida cuando caminamos con Él, ¿sí? Porque ya vemos lo que está produciendo. ¿Cuánto más cuando vemos gente que se convierte, que acepta también esos sonidos espirituales? Y eso también nos hace ver que estamos caminando con Dios. Entonces, el Señor nos está enseñando muchas cosas a pesar de que en el diario vivir y en nuestro tiempo que llevamos caminando con el Señor, pues el Señor nos está llevando a ser más íntimos, tener mejor relación con Él, y más en estos tiempos en que no se quiere aceptar de andar con Dios. Mucha gente no quiere andar con Dios. Usted busca a alguien y pues ahorita no tengo tiempo, tienen las 50.000 disculpas, pero que quieran decir sí, tienen que primero pasar por otras cositas para que puedan entender que deben caminar con Dios. Ahí sí vengan a buscar, venga, yo quiero ir hasta que pasaron por las tribulaciones, por las cosas, ¿sí? Entonces, esto es algo maravilloso, caminar con Dios. Y si lo entendemos y alcanzamos ese nivel superior, ese nivel que Dios quiere que tengamos, pues Enoc tuvo una bendición muy grande, que fue traspuesto, que tuvo ese nivel espiritual maravilloso. No lo tuvo Matusalén, pero inclusive a los 65 años
empezó a andar con Dios. Para ese tiempo era gente joven, porque duraban muchos años. Matusalén dice que 969 años. Entonces, pero andaba con Dios. Entonces, estaba conectado. Y no podemos dejar de estar conectados. Donde sea. Donde sea. Y si está en la calle, y si está en situaciones más difíciles, tenemos que tener mejor conexión con Dios. Mayor conexión para no cometer, para que primero nos proteja. Pero es un proceso de mantener esa maravilloso que Dios quiere y que alcancemos ese nivel. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo no solo murió, resucitó y fue llevado arriba, también fue al cielo, y que debemos caminar con Él. Queremos que seguirle a Él. Dice que sigamos las pisadas del Maestro. Entonces tenemos que disfrutar eso, de que esta vida cristiana que estamos llevando es un caminar con Dios, es un caminar, ¿sí? Y que el que haya sido traspuesto del Señor y que haya sido llevado arriba, no es que Él se fue. Nosotros sabemos que simplemente Él está en los cielos, que Él está con nosotros desde allá, ¿cierto? Que el ministerio de Dios, del Señor, siguió antes en abundancia para todo el mundo. Entonces, pues nos redarguye la parte, porque a veces, por lo que creemos y por lo que llevamos nuestro evangelio, pero tenemos que entrar en más intimidad con el Señor, porque nuestro caminar del pon nos puede sacar del camino, nos puede no estar en el camino que el Señor quiere, porque nos hemos confiado en nuestra rutina diaria, cuando tenemos que hoy demandar más intimidad con Dios, más relación íntima con Dios. Ese es caminar con Dios, es vivir una vida espiritual plena. No sabemos qué puede pasar más tarde, mañana, ¿sí? Pero sea lo que sea, tenemos que seguir con el Señor, con esa intimidad, con esa visión que vamos a conseguir eso, ¿sí? Que sea que vivamos, o sea que vivamos, dice la palabra, pero siempre con el Señor, siempre para agradar a Dios, para alcanzar ese nivel que Dios quiere que tengamos. Y pues nuestra oración es importante, obvio. Tenemos que tener esa oración, porque nosotros somos de los que aceptamos al Señor y estamos en este divagar de andar con el Señor, de mantener una vida cristiana no común y corriente, no como la lleva todo el mundo. Queremos que nuestra relación con Dios sea por encima de un nivel espiritual mayor, de una revelación mayor. Y ahí tenemos que examinarnos, porque ¿qué tanto es nuestra relación? ¿Qué tanta es la revelación? ¿Qué tanta realmente es la comunión? Y para también el día de mañana poder enfrentar cualquier cosa que venga, la adversidad se va a presentar, y el día que venga el adversario, poderlo resistir, poder estar firmes, porque eso nos va a dar esa firmeza, ¿sí? No es fácil, pero hay que seguir adelante. Vendrán pruebas, vendrán luchas, pero se está preparando para ello. Sí podremos llegar a eso, porque muchos se han quedado a ver el camino. ¿Sí? Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, todos se quedaron en el desierto hasta que sacó otra generación que superó eso, que quiso andar con Dios. Y entonces eso ya podemos mirar ahí a una generación más joven. Es más, la vida espiritual no es para los ancianos. La
La vida espiritual no solo es para los jóvenes, para los ancianos, para los viejos, para los que, no, es que ya, no, ellos son los que, no, la vida espiritual es para los jóvenes, la vida espiritual es para los jóvenes. Pero hay que entrar en ese caminar, no se puede quedar ahí. ¿Sí? Los jóvenes, depende de ellos, ¿sí? De tener ese espíritu joven para andar con Dios. Porque el joven no quiere andar con Dios, entonces ¿qué hacemos? Tenemos que motivar a que la vida espiritual es más importante que los placeres, que la vida carnal, que la vida, ¿sí? Porque en el fondo los jóvenes quieren andar con Dios, pero, ¿sí? Y como decía, eso no es para viejos, la vida espiritual no es para los ancianos, la vida espiritual es mejor verla a tiempo, en un tiempo de juventud, en un tiempo que se aprovechen las cosas espirituales, las cosas grandes que Dios quiere darnos. Entonces, hoy el Señor nos ha preparado mejor, y que desde que empecemos el día, desde que empecemos nuestro pensamiento, desde que empecemos nuestro proyecto, todo esté para caminar con Dios, para guiarnos por Él. Entonces, por último, pues hay que esperar que debemos escuchar. Enoc hablaba con Dios. Enoc estaba en esa intimidad con Dios. Confiaba en Dios plenamente. Y mucha gente no confía. Qué pena, pero hay que confiar. Y les cuesta confiar. Y si no confía, pues no obedece. Y ahí se puede perder eso. Entonces, debemos llevar una vida de santidad, como dice la palabra del Señor, y llevar esa relación que Dios quiere, que caminemos con Él. Podemos hacer ese análisis, sí. Cada uno debemos hacerlo cada día para ver cómo estamos caminando. Hasta dónde Dios está agradado con nosotros. Y llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Y tenemos que cuidarnos. Y entre más tiempo llevemos, más tenemos que cuidarnos. Porque el enemigo sí está ahí cazando. A ver dónde se sale. Entonces, aquí como el Señor dice, si confiamos en Él, pues caminamos con Él y obedecemos y vivimos una vida de santidad, realmente de santidad, y cada quien lo sabe, porque eso lo conoce usted y Dios, no lo conoce los demás. Nadie conoce a nadie. El único que nos conoce es Dios realmente. Cómo somos, qué pensamos, qué tenemos. Si estamos caminando con Él, o simplemente es una fachada. Pero el Señor sí conoce. Y si andamos bien con Él, pues hay bendiciones, hay recompensas. Y esa recompensa que tuvo, ¿no?, de ser traspuesto, de tener un futuro. Noé caminó con Dios, era también descendiente de Enoc. Entonces, pues todo eso, que nuestras generaciones también anden con el Señor. Porque sí, no queremos que nuestras generaciones se queden de ninguna manera. Esa chispa divina siga en aumento, esa luz siga caminando por donde tengamos que caminar. Sabemos que vamos confiando. ¿Por qué? Porque el Señor va con nosotros, vamos caminando con Él. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, pero vamos a pedir al Señor que caminemos más cerca de Dios, que andemos bien tomados de Él, ¿sí? Para que así que nos vea como un Enoc, que nos vea, ¿sí?, que estemos caminando con el Señor Jesucristo muy al pie de su palabra, muy al pie de su mandamiento. El Señor decía que si caminábamos con Él, habría estas bendiciones. El mal nos guarda del peligro, nos guarda de resbalar. Se no podemos caer. Muy difícil de que resbalemos si andamos muy bien con Él. Entonces, mientras que
que podamos andar lo más pegados a Él, guardándonos de todo. La bendición, y no hay peligro de resbalar. Nos guarda de la muerte, nos guarda de tantas cosas. Entonces, vamos a confiar más, a aceptar más de que necesitamos caminar más con el Señor, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Vamos a estar en pie y confiar la gloria de Dios. Piensa en este momento, si se está caminando, si hay que enderezar las veredas, ¿cuánto nos faltará? Y si en algo tenemos que corregir, que sea tiempo, que sea el momento, que digamos, sí, he caminado, sí he tenido dificultades, así como dice, si hemos resbalado, si hemos dudado, si hemos fallado en Dios, pues es mejor reconocerlo a tiempo y enderezar nuestras veredas, cómo debemos caminar. Cierra sus ojos. Abba Padre, Señor del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso, Señor mío y Dios mío, reconocemos que queremos andar como andó Enoc, andar cerca del Señor Jesucristo, andar, Señor Dios mío, siguiendo al Maestro, siguiendo, Señor Dios de la gloria, los mandamientos, siguiendo, Señor Dios mío, tus caminos, oh Dios, Señor Dios de la gloria, que no erremos, que no nos equivoquemos, que no nos confiemos en nosotros mismos, oh Dios, sino que aprendamos a obedecer, a confiar en ti, oh Dios de la gloria, a llevar una vida de santidad, oh Dios Todopoderoso. Señor mío, Dios mío, no nos podemos ocultar de ti, no podemos, Señor Dios de la gloria, poner una fachada, oh Dios. Señor Dios de la gloria, tú conoces nuestros corazones, tú conoces, Señor Dios, el corazón de cada vida, oh Dios. Ayúdanos a andar rectamente, ayúdanos, Señor Dios mío, de la gloria, a caminar como tú quieres que andemos, oh Dios. Señor, en lo recto de tu palabra, Señor Dios mío, en la vida espiritual, Dios Todopoderoso, digna, oh Dios, Señor, que agrada a Dios, Señor mío, que la divinidad nos vea, que el Señor Dios de la gloria, Dios mío, corrige nuestros caminos, corrige nuestros pensamientos, corrige, Señor Dios mío, nuestras fallas, Dios, Señor Dios Todopoderoso, para alcanzar ese reino de los cielos, para alcanzar ese galardón, Dios, Señor Dios mío, como el hombre fue traspuesto, Señor Dios Todopoderoso, que nosotros también seamos llevados, seamos, Señor Dios mío, dignos de ese reino de los cielos. Abba Padre, Señor mío, Dios mío, te pido, Señor Dios mío, estos hermanos, oh Dios, Señor Dios de la gloria, Dios Todopoderoso, recibe esta palabra, reciba, Señor Dios mío, Dios de la gloria, Señor Dios mío, decídalo y andar contigo, andar más cerca de ti, que nunca se aparten de ti, que nunca dejen de andar con Dios, Señor Dios de la gloria, hasta que tú vengas, hasta que tú me glorifiques, hasta que tú, Señor Dios de la gloria, nos dé ese sí, nos digas bienvenidos, hijos, bienvenidos al reino, bienvenidos, benditos de mi Padre, bienvenidos. Queremos recibir esa bienvenida, queremos, Señor Dios de la gloria, ser gratos delante de ti, oh Dios. Señor mío y Dios mío, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, que hemos propuesto caminar con Dios, caminar como caminaron, Señor mío, los hombres de Dios, como camina nuestro Señor Jesucristo, oh Dios de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Los invito a extender las manos a los cielos, agradeciéndote al Señor, recibiendo esta poderosa bendición. Abba Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Dios. Recibimos de ti, recibimos de igual, Dios, Señor. Recibimos la bendición del Padre, recibimos la bendición de tu Hijo Jesucristo, recibimos la bendición de tu Santo Espíritu en nuestra vida, las bendiciones espirituales, las bendiciones físicas y las bendiciones económicas. Dios les continúa bendiciendo.